Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los transformadores de instrumentos y las personas que vamos a hacer participación en esta exposición. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica y están conformados por Eider Miguel Barahona Pérez, Cristian Daza y quien les habla, Cristian Herrera. Transformadores de instrumentos, podemos visualizar que hay dos tipos de transformadores. Tenemos el de corriente y el de potencial. Podemos ver cómo se conectan, cómo es su funcionamiento, componentes básicos, su clasificación, sus parámetros, sus placas, sus condiciones, clasificación de pruebas, ensayo de tipo, ensayo de rutina, ensayos especiales y también tipo de transformadores de corriente según su construcción y también poder identificar tanto el de medida como el de protección. A la igual forma, pues va a estar dado el transformador de potencial. Transformadores de corriente. Bueno, tiene por misión reducir la corriente de la red a valores más apropiados a las escalas de los instrumentos de 5 amperes en general y a veces también a 1 ampere en plena carga. También podemos decir que estos transformadores de corriente pues desarrollan dos tipos de función. ¿Cuáles funciones? Pues transformar la corriente y aislar los instrumentos de protección y de medición conectados a los circuitos de alta tensión. También podemos decir pues, que estos transformadores de corriente pues, se pueden clasificar para servicios interior o exterior. Listo, entonces vamos a ver cómo se conectan estos transformadores y da la casualidad, bueno, la casualidad no, que estos transformadores se conectan en serie. Aquí tenemos la presentación de dos transformadores, unos que utilizados en subestaciones y los otros utilizados en los transformadores de distribución, que estos mandan su señal, los segundos mandan, esos amarillitos mandan la información recolectada de su bobinado secundario a un medidor macro. Y el primero, pues, la primera imagen tenemos que ellos mandan también la información a un medidor. Entonces, la relación de transformación de ellos está dado, por ejemplo, una relación de 100 a 1. Y en esta relación lo que nos indica es que por cada 100 amperios que pasen por las líneas principales, pues nos va a marcar un amperio en nuestro medidor o nuestro amperímetro. Internamente o esquemáticamente nuestros transformadores lo hay de dos tipos, uno tipo tenaza o tipo anillo y pues el otro sí está conformado por bobinas. Entonces, para el tipo anillo o tenaza, tenemos que el núcleo puede ser de forma circular, este círculo puede ser totalmente completo, compacto, o puede estar partido y se une mediante, pues, tornillos. Como todo transformador, tiene dos bobinas, una primaria, una secundaria, pero en este caso, para el tipo anillo, no tenemos una bobina como tal, sino un conductor, el cual, pues, tiene una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica induce una, un flujo magnético en el núcleo y este flujo induce una corriente. Nuestra bobina secundaria pues está conformada con muchas vueltas y lo que hace es que disminuye la corriente y esa corriente pues ya le hemos mencionado que lo mandamos al amperímetro. Tenemos el de las dos bobinas que está conformado por un núcleo ferromagnético y las bobinas pues están enrolladas o arrolladas en el mismo núcleo. Esos transformadores, sobre todo los de la parte de subestaciones, pues tienen un aislamiento externo que consta pues con un envolvente en cerámica, con una línea de fuga. Esta línea de fuga pues es una línea que evita pues evita no, es una línea de límite para los arcos eléctricos. También tenemos un aislamiento interno, esto puede variar según su construcción. Una de los aislantes que más se utiliza, pues es el de resina epoxi, que esto es como un líquido de cristal o porcelanato que es endurecido al aplicarle pues un químico endurecedor. Que los transformadores poseen núcleos de material ferromagnético y la constitución de este núcleo está dado por chapas magnéticas o ferromagnéticas de alta permeabilidad. Muy bien, entonces, como saben, estamos hablando del transformador de corriente
y se habló de un núcleo. Ese núcleo, dependiendo del material o pues de su enchapado, esto va a tener ciertas curvas de magnetización, donde observamos pues la primera curva sería correspondiente a un enchapado de silicio. La curva 2 sería correspondiente a un enchapado ferromagnético. Podemos denotar que estos dos materiales tienen diferencias en cuanto al nivel de magnetización que alcanzan. Eso ya depende de la configuración que se requiera o la aplicación que se quiere utilizar del elemento, pues sí, para su aplicación, ¿vale? Entonces tenemos los diferentes partes del transformador, donde tenemos el arrollamiento primario, tenemos el arrollamiento secundario, tenemos los bornes terminales primarios y secundarios, que es prácticamente por donde entra y sale la corriente. Y pues los arrollamientos, por lo general, pues es el material que se encuentra, son los alambres, pues por lo general de cobre, que se encuentran enrollados alrededor del núcleo. Y pues los bornes son la entrada y la salida de la corriente, pues del transformador, ¿vale? Eso lo podemos apreciar un poquito mejor en esta siguiente diapositiva, donde pues tenemos como tal el elemento en una vista de frente, cortados a la mitad, donde tenemos por la parte pues el diafragma, el domo metálico, que es llanamente protección del transformador, de sus piezas internas, sí. El indicador de nivel del aceite, donde, pues, como saben, este es un elemento que está conduciendo corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera pérdidas por temperaturas, hace que el elemento se caliente, entonces este aceite sirve como refrigerante, entonces el indicador nos indica cómo está pues, el nivel del aceite y su estado, ¿vale? Los bornes determinantes primarios y secundarios, que como ya se mencionó, es donde entra y sale la corriente del transformador. Tenemos nuestro elemento de papel de aceite. Este elemento, pues como bien sabemos, consta de varios elementos aislantes donde cada uno tiene, o sea, ocurren tantas reacciones dentro de él donde toca evitar que una no interponga con la otra, ¿vale? Eso se denota más que todo también en su aislante externo, el de cerámica, donde pues como sabemos estos transformadores se encuentran algunos utilizados en áreas residenciales urbanas, donde pues los podemos ver los postes eléctricos al lado de los transformadores de distribución, donde pues esos se encuentran expuestos a los factores climáticos, ¿vale? Tenemos, bueno, los aisladores de porcelana y pues por último ya la parte inferior donde pues es la configuración que se tiene para poderlo ensamblar y conectar y ajustar, como se pueda decir, así, al poste, pues para previamente conectarlo al transformador. Ya lo explicó pues, el compañero en la lámina anterior, pues aquí vemos pues el mismo transformador, pero con otra configuración. Podemos ver que en la parte superior pues, tenemos el indicador de nivel de aceite, también tenemos el terminal primario, pues donde entra y pasa al núcleo directamente y otra vez pues, retorna pues, al terminal primario. ¿Cómo se clasifican? Bueno, los transformadores de medición, pues, esos transformadores cuya función es medir, ellos que requieren producir fielmente la magnitud y el ángulo de fase de la corriente. También podemos garantizar, pues, una pequeña infracción de corriente nominal que corresponde a un 10%, hasta un exceso de corriente hasta un 20% sobre la tensión nominal. Los transformadores de protección. Bueno, los transformadores cuya función es proteger el circuito, que requieren conservar su fidelidad hasta un valor de 20 veces la magnitud de la corriente. También podemos decir pues, que trata de grandes redes con altas corrientes, puede ser necesario requerir 30 veces la corriente nominal. Los transformadores vistos, en este caso, pues los transformadores que se diseñan con una combinación de los dos casos anteriores. Un circuito con el núcleo de alta precisión para los circuitos de medición y uno o dos circuitos más con sus núcleos adecuadas para tener pues, los circuitos de protección. Transformadores combinados, como su nombre lo indica, pues es la combinación tanto del transformador de corriente como el de tensión, en la cual pues, se han utilizado estaciones de intemperie fundamentalmente para
reducir los espacios. Para parámetros de transformadores de corriente. Bueno, tenemos la corriente, pues, la corriente primaria y secundaria de un transformador debe estar normalizada de acuerdo, pues, a las normas internacionales y también, pues, a las internacionales como la ANSI y también la Comisión Electrotécnica Internacional. También corresponde la corriente primaria. Para esta magnitud se selecciona el valor normalizado inmediato superior de la corriente calculada para las instalaciones. Para esta estación de potencia, pues hay un valor ya normalizado y va a una escala, pues, de 100 amperes hasta los 4000 amperes. También consta, pues, de una corriente secundaria que los valores normalizados son 5 amperes o 1 ampere, dependiendo pues, de las elecciones de la característica y del proyecto, pues, que vayamos a utilizar. Carga secundaria o prestación. Bueno, este es el valor de la impedancia en ohmio. Va a estar reflejada en el secundario de los transformadores de corriente y a su vez pues, va a estar constituida la suma de impedancia de todos los conjuntos de los medidores como los relés, cables y conexiones conectadas en serie con el secundario. Esto pues normalmente pues, corresponde pues, a un llamado de potencia de precisión a la corriente nominal secundaria. Límite térmico. Un transformador pues, debe soportar en forma permanente hasta un 20% pues, sobre el valor nominal de corriente, pero no debe exceder la temperatura especificada. Límite de cortocircuito. Es la corriente pues, de cortocircuito máxima pues, que soporta un transformador durante un tiempo que varía entre 1 y 5 segundos. Esta corriente puede llegar a significar una fuerza de orden de varias toneladas. También, pues, estas corrientes también tienen su propio límite. Según la norma de Comisión Electrotécnica Internacional, pues, nos permite una densidad de corriente de 143 amperes durante un segundo de duración del cortocircuito. Potencia nominal o potencia de precisión. Es la potencia aparente secundaria que a veces se expresa en volt-amperes y a veces en ohmio, con una baja corriente nominal determinada y que también, pues, en la placa característica de los aparatos. También, pues, tenemos una frecuencia nominal, pues, que en Latinoamérica normalmente, pues, manejamos mucho, pues, una frecuencia, pues, de 60 Hz. Podemos también apreciar la placa de característica de esos transformadores de corriente, donde nos indica pues los niveles de tensión a los que trabajan, su número de serie, nos indica también quién fue su fabricante, nos indica, por ejemplo, sus bobinas primarias y secundarias. En este caso, ese tiene una bobina primaria y tiene varias bobinas secundarias, pero vamos a tomar solamente pues la relación de la primera bobina secundaria y vamos a explicarlo un poco. Pues tiene sus bornes, la relación de sus bornes, esta información también la encontramos, las diferentes combinaciones que pueden haber entre los bornes y la relación que ellos tienen. Ya esta relación pues los explicamos que por cada 600 amperios, por ejemplo, nos bota para el medidor, la bobina secundaria pues nos indica 5 amperios. También nos marca su grado de precisión, la potencia pues a la que trabaja. Otro dato que encontramos aquí en esa placa de característica pues es el peso total. Este es un transformador un poco grande. También el peso pues del aceite. Tenemos las distancias de fuga que estos ya fueron mencionados, que son aproximadamente de 3.72 metros o 3.720 milímetros y pues a una altura sobre el nivel del mar de unos 2.700 metros. ¿Qué condiciones de servicio tienen estos transformadores? Pues nos indican que ellos deben trabajar a una temperatura ambiente con temperaturas máximas y mínimas, y en las temperaturas máximas pues encontramos los 40 grados Celsius, en temperaturas mínimas pues encontramos cuando estos transformadores están ubicados en interiores de menos 5 grados Celsius y cuando están pues a la intemperie 25 grados Celsius. También encontramos pues la parte de las humedades relativas del aire que cuando están en los interiores
tienen hasta que soportar 70% y cuando están en exteriores, pues hasta un 100%. Estos transformadores también tienen una clasificación de pruebas y ensayos según la IEC y estos ensayos pues se clasifican entre ensayos de tipo, ensayos de rutina y ensayos especiales. Los ensayos de tipo pues son efectuados en un transformador de cada tipo, o sea, cuando sacan eh, un lote del tipo de un transformador, pues agarran uno y le hacen los ensayos. Esos ensayos pues no están cubiertos por los ensayos de rutina, son diferentes. En los ensayos de rutina pues tenemos que cada transformador es llevado a ese tipo de ensayo como tal. Cada uno de los transformadores le realizan esas pruebas y tenemos los ensayos especiales, pues estos ensayos ya sí son como un acuerdo que llega el fabricante con el cliente y le dice pues vamos a hacerle tales y tales pruebas para demostrarle pues la garantía de nuestro producto. Bueno, tenemos los ensayos de tipo. Como bien sabemos, pues esto al final de cuentas somos una empresa produciendo un producto y dichos productos tienen que ser probados antes de salir al mercado. Entonces tenemos los ensayos de tipo, que pues consta de la corriente corta de saturación, calentamiento, tensión de impulso de rayo, tensión de impulso de maniobra, tensión aplicada a frecuencia industrial, baja lluvia, pues para los que están expuestos a la intemperie, y determinación de errores. También tenemos todas las cuestiones de ensayos de tipo dieléctrico, donde pues deben ser efectuados sobre el mismo transformador después que los transformadores han sido sometidos a ensayos dieléctricos. De tipo deben ser sometidos a todos los ensayos de rutina, ¿vale? Tenemos, bueno, los ensayos de rutina. Estos son ensayos un poco más de laboratorio, donde se utilizan unos valores matemáticos, teóricos, y se comparan versus los experimentales, entre los cuales tenemos la verificación de la identificación de los bordes de terminales, tensión aplicada a la frecuencia industrial sobre el embobinado secundario, la aplicada a la industrial sobre el embobinado secundario, medida de sobretensión secundaria intermitente a circuito abierto, tensión aplicada a frecuencia industrial sobre el embobinado primario, medidas de descargas parciales y determinación de errores. Y pues por último los ensayos especiales, que son más que todo, son como unos ensayos, podríamos decir, personalizados que se le hacen a los transformadores, ya depende pues del usuario, de la persona, de la finalidad de, pues, que lo vaya a utilizar el cliente, donde pues tenemos la tensión de impulso de rayo de onda corta, medida de la capacidad y del factor de disipación dieléctrica, tensión de impulso de rayo repetitivo de onda corta en el embobinado primario y pues las pruebas mecánicas. Estas últimas pues eso ya pues, depende en qué condiciones vaya a estar el elemento, el transformador, y pues por eso se le aplican este tipo de ensayos. Sí. Tipo de transformadores de corriente, pues según su construcción. Tenemos dos tipos, lo más utilizado, tanto el de boquilla como el de barra. En este caso, pues tenemos el bushing o tipo de boquilla. Bueno, el transformador de corriente integrado a un equipo primario, pues son de tipo Donald, como se puede visualizar en la imagen, pues en la parte roja, y se encuentran alejados en la parte interior de las boquillas de los interruptores, también transformadores o restauradores. También podemos decir que el devanado secundario pues está completamente aislado y ensamblado permanentemente pues a un núcleo de lámina, el cual pues, el conductor primario pues, pasa a través del núcleo y actúa como devanado primario. El tipo de barra, bueno. En los devanados primario y secundario pues, están completamente aislados y ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. El devanado primario consiste pues que un conductor tipo barra que pasa por el núcleo de ventana, como se puede pues, apreciar pues, en la imagen. Tipo de devanado primario. Bueno, en este, como su nombre lo indica, pues tiene más de una vuelta en el primario y los devanados primarios pues, y secundarios pues, están completamente aislados y ensamblados completamente a un núcleo laminado. Esta construcción permite la mayor precisión para bajas relaciones. ¿Cómo identificar un transformador de corriente y medida de protección? Pues estos transformadores deben cumplir con una clase o con una precisión. Entonces, según la clase o su precisión, ellos pueden ser destinados
o para medida o para protección. Y tenemos que la clase de precisión normalizada son las siguientes, o sea, están desde este rango, estos rangos que encontramos aquí en pantalla, y también pues se clasifican que para calibración y laboratorios se usan los de precisión de 0,1. O sea, en los laboratorios se utilizan unos de precisión mínima, o sea, menos rango de error. En mediciones para fines de facturación e industrias, pues utilizan los de precisión de 0,5 y 0,6, y para tableros y para protección, pues entre 1 y, perdón, entre 3 y a 5%. Eso lo podemos ver reflejado pues en esta tabla donde nos indican pues la clase de precisión, también nos indican pues la parte de los errores, pero la parte de los errores en porcentajes en los valores de corriente respecto al porcentaje de la corriente nominal. Y también tenemos pues el error de fase, esto está indicado en minutos, y la corriente nominal pues está indicada en porcentajes. Ahora también tenemos los transformadores de protección, y estos son destinados pues a alimentar los relés de protección, y estos también pues deben garantizar la suficiente protección, ya que pues deben reaccionar de manera, eh, deben funcionar de la manera de la condición diseñada. Entonces un ejemplo aquí de rapidez es que un transformador de 10P30 significa que él va a ofrecer o va a presentar un error de 10% a una corriente que es 30 veces mayor a su corriente nominal. Ay, tenía el fuego. Transformadores de potencial TPS. Entonces, esos son transformadores banados especiales, donde el primario, que generalmente está conectado a la línea de alta tensión, tiene el devanado secundario, que está conectado ya al instrumento de medición. El propósito del mismo es suministrar una muestra para poder ser medible pues, de las líneas de alta tensión, ya que pues, un elemento de instrumentación no lo puede realizar directamente pues, a la línea de tensión. ¿Cómo se conectan? Pues al hacer transformadores que nos presentan una muestra pues, en forma de la tensión, ¿sí? Pues es obviamente deducible que pues, se tenga la configuración a la hora de conectarlos a las líneas de alta tensión, pues es en paralelo, ¿vale? Se conectan en paralelo. Aquí pues podemos observar un diagrama donde podemos ver una línea pues, de alta tensión, donde pues tenemos el que ya hemos mencionado, el TC, el transformador de corriente, que podemos ver que el de corriente se encuentra instalado en modo de serie. Ahí tenemos el que estamos mencionando actualmente, que es el de potencial, donde pues podemos ver que está conectado a manera de forma de paralelo. Al final, pues los dos terminan colocados al instrumento de medición. ¿Cómo funciona? El arrollamiento primario pues, se conecta a un par de fases de la red o una fase de tierra o neutro. Dichas terminales del arrollamiento secundario pues, se conectan a los aparatos de medición. Como podemos visualizar o apreciar en la imagen, podemos ver que el transformador de corriente pues, está conectado en serie directamente a la red, y podemos visualizar que el devanado primario tiene menos número de espiras que el secundario, mientras que en el transformador de potencial pues, está conectado paralelo directamente a la línea, pero el devanado primario tiene más espiras que el devanado secundario. Componente básico de transformador de potencia, aislador externo. Aquí pues, tenemos que tener claro pues, la condición de contaminación como polvo, lluvia y niebla. Tenemos aislamiento interno, el núcleo, arrollamiento, bornes terminales y primarios, y también bornes terminales y secundarios que ya fueron expuestos pues, en las diapositivas anteriores. Tenemos terminales, podemos apreciar en la imagen que tenemos pues, un terminal primario, una membrana metálica, y pues un juego de capacitores, una brida de aislador. En la parte 4 y 5 tenemos un terminal de telefonía de alta frecuencia, en la parte 6 un SATA chispa, en la parte 7 filtro, en la parte 8 transportador intermedio, en la parte 9 reactor, en la parte 10 aislador, en la parte
11, pues un agarradero para levantar. En la parte 2, indicador de nivel de aceite, que es muy importante. Y tenemos una caja para la terminal de entrada de cables y secundario. Y en la parte 15, pues la válvula para el aceite y la cuba. Como ya mi compañero mencionó las partes del transformador, debemos también aclarar que hay diferentes tipos de transformador. Sin embargo, todos esos transformadores cumplen como con unos diseños o unas partes estándares. Él ya las mencionó, entonces no vamos a volver a mencionarlas. Ahora, los transformadores de potencia también tienen una clasificación. Ellos pueden ser como para medida, como para protección. En las de medida, pues también nos encontramos que deben contar con una clase de precisión, que deben tener ese límite de error en su relación. También debemos buscar cuál es esa tensión comprendida que deben manejar para su precisión. Y otro asunto que pues se debe tener presente es el porcentaje de precisión comprendida pues para respecto a la carga nominal. En los transformadores de tensión para protección tenemos que estos se conectan a relés. Estos tienen una particularidad y es que desde la misma bobina o de los mismos terminales podemos sacar la medición para medición y podemos sacar la conexión para los relés. También ellos cuentan pues con su clasificación, eh, donde nos indica pues la 3P y la 6P, que es su clase. También su error de tensión en porcentaje, más o menos comprenden en 3% para los 3P, y para los 6P pues comprende aproximadamente un 6%. Hay otra forma de verlos, el ángulo de error en minutos, y el otro pues el ángulo de error en centirradianes. Los transformadores de potencial inductivos son aquellos transformadores que aíslan el devanado primario del secundario, y el devanado primario pues es quien toma las altas tensiones, y por el devanado secundario es lo que llevamos a los instrumentos de medida. Muy bien. Entonces, como bien sabemos, eso, al fin de cuentas, el tema son transformadores de instrumentación, que es lo que nos quiere indicar, de que las aplicaciones de estos elementos, de estos transformadores, es la de proporcionar una muestra a las líneas de alta tensión, ya que, pues, como ya se ha mencionado, los instrumentos de medición no se pueden conectar directamente a estas líneas, ya que, pues, primero no soportarían la carga, averiarían el instrumento y pues también al usuario les sería un riesgo. Entonces, ¿qué hacen esos transformadores o cuál es su finalidad? Es la de reducir esos niveles a una escala que ya está predeterminada según el tipo de transformador sí, según el tipo de transformador, y pues esa muestra es la que a fin de cuentas es la que los instrumentos de medición pueden medir, y pues se hace una relación de cuánto es el factor de intercambio, ¿sí? De intercambio, y pues en base a eso se puede medir las líneas de alta tensión, ¿vale? Tenemos los transformadores de potencial capacitivo. Estos pues se trabajan en tensiones iguales o superiores a 220 kilovolts. Los transformadores de tensión capacitivos pues deben estar situados a una distancia considerable pues de las líneas de alta tensión. Estos transformadores no se suelen utilizar, digamos, de manera así individual. La configuración de ellos que pues, se suele ver, que podemos ver aquí en esta siguiente imagen, es la de pues, acoplar varios. ¿Y esto qué es lo que crea? Es lo que hace que su capacidad pues aumente, ya pues, que el número de elementos aumenta, pues la capacidad del mismo también lo hace. Y pues esto puede llegar, según el diseño, pues su uso puede usarse en sistemas de alta tensión de hasta 765 kilovolts. Parámetros de los transformadores de potencia, pues en este caso tenemos tensión nominal primaria, también tensión secundaria, también tenemos los errores de las tensiones, pues en la cual también se hallan los errores de fase, también potencia de precisión, y la frecuencia nominal que manejamos en Latinoamérica, pues normalmente es de 60 Hz. Para la placa característica debemos saber que para poder visualizarla bien, pues tenemos que tener el nombre del conductor o la empresa, el número de la serie, las tensiones nominales,
tanto la primaria como el secundario en voltio, la frecuencia nominal en hertz, la potencia de precisión y clase de precisión correspondiente, también las tensiones más elevadas a la red y el nivel de aislamiento nominal, tenemos que tenerlo en cuenta. Condiciones de servicio según pues la normativa de Comisión Electrotécnica e Internacional, pues debe mantenerse a una temperatura máxima de 40 grados Celsius, una temperatura mínima de 24 horas a 30 grados Celsius, una temperatura mínima por la parte interior de menos 5 grados y para la intemperie de menos 25 grados Celsius, la cual una humedad relativa sería el aire, la altitud, condiciones atmosféricas y sistema de puesto a tierras. Debemos también tener en cuenta pues las clasificación de prueba y ensayo, igual que los transformadores de corriente, ellos deben de cumplir los ensayos de tipo, los ensayos de rutinas y los ensayos especiales. No vamos a abundar tampoco mucho en esto, pues ya lo mencionamos en cuanto a los transformadores de corriente y relativamente todo es muy similar. Entonces vamos aquí a indicarlas. Vamos aquí a indicarlas, los ensayos de tipo, lo que encontramos, los ensayos de rutina. Podemos dar cuenta que cumple ya lo descrito en esta pequeña exposición y los ensayos especiales. Eso es todo por esta exposición.